Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, prolongada por 4 años más en Ecuador y que en Colombia está causando unos tremendos estragos. Al fondo, donde ustedes ven esas dos montañas, la una más bajita, la otra por acá. La una es las denominadas las faldas del Pichincha y la otra el Panecillo. En ese lugar se libró la batalla de Pichincha, fue una de las pocas batallas urbanas en la independencia de América. El ejército gran colombiano, que era comandado por Antonio José de Sucre y comprendía tropas fundamentalmente de Venezuela y de Colombia, a las que se habían sumado algunos idealistas ecuatorianos como Abdón Calderón, libraron una batalla contra el ejército de España que tenía aquí la Real Audiencia de Quito. La Real Audiencia de Quito era un enorme territorio que cuando se formó en 1565 comprendía desde el Pacífico hasta el Atlántico, iba desde el Golfo de Guayaquil hasta Belém en la desembocadura del río Amazonas y comprendía los dos márgenes del río Amazonas hasta lo que es ahora Pasto, Cali, Buga, Champachica, Huachicona. En cambio en Perú, pues era todo lo que era Tumbes y todo lo que era Iquitos, lo que era la parte, también la orilla sur del río Amazonas. Esta era un gran territorio bajo fundamentalmente el control de los jesuitas que establecieron aquí en Quito el centro de operaciones con una de las iglesias más suntuosas de toda Sudamérica, la Compañía de Jesús. Cuando los jesuitas son expulsados, comienza la invasión brasileña al territorio jesuita y perdemos la salida al río Amazonas. Pero luego, cuando llega la Guerra de la Independencia, el ejército de Simón Bolívar no solamente libera a la Real Audiencia de Quito, sino que en la batalla de Ayacucho libera también al Perú, que había sido primero liberado por San Martín, el general argentino que con tropas de Chile y Argentina liberó en un primer instante al Perú, pero luego la reacción peruana del Virreinato de Lima lo derrotó y en ese momento pidió auxilio a Simón Bolívar, se reunieron en Guayaquil y acordaron que la parte que correspondía a la Real Audiencia de Quito, incluido Guayaquil y Cuenca, pasarían a ser parte de la Gran Colombia. A cambio de eso, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre liberarían al Perú y de paso a Bolivia del Imperio Español, Perú y Alto Perú. Pero, ¿qué es lo que sucedió después de 1822 a 1830? La Real Audiencia de Quito, llamado Departamento del Sur, pasó a integrar la Gran Colombia y en ese momento se formaba una de las naciones más grandes e importantes de Sudamérica, por no decir la más grande nación de Sudamérica de habla hispana, porque teníamos también todavía los portugueses eran dueños de Brasil. Entonces, en tanto eso sucedía en Sudamérica, en el norte de América, México también emergía como la nación más importante de Norteamérica. Era mucho más grande e importante que Estados Unidos, pues comprendía los territorios que iban desde Colorado, California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada y Arkansas. Todos esos territorios eran parte de México y México además comprendía también la Capitanía General de Guatemala, la Real Audiencia de Guatemala y la Capitanía General de Nicaragua. Entonces ustedes pueden imaginarse la enormidad de terreno que era México. Para aquel momento, los ingleses y los franceses llevaban una confrontación y gracias a esa confrontación fue posible la independencia de los Estados Unidos porque Francia ayudó
a los independentistas norteamericanos, a los colonos norteamericanos, a liberarse de Inglaterra. A su vez, Francia intentó invadir Rusia, que era una potencia que había emergido con Pedro el Grande y luego con Catalina de Agrande, y era el festín, era el bocado soñado de los grandes conquistadores europeos desde Napoleón hasta Hitler. Pero resultó que fueron derrotados por los rusos, que llegaron inclusive hasta París, y comenzó la debacle de Francia. La debacle de Francia significó que después de haber conquistado España y debilitado al Imperio español y formado una alianza entre España y Francia para derrotar a la armada inglesa, que estaba aliada también con los alemanes, fueron derrotados en la batalla de Waterloo. Napoleón cayó preso y comenzó la gran expansión del Imperio Británico. El Imperio Británico, a su vez, apoyó las independencias de las colonias españolas de América, entre esas la Gran Colombia. Pero en el momento en que emergía la Gran Colombia, creó lo que se llama el Ejército Santandereano. El Ejército Santandereano, que es el actual Ejército de Colombia, fue un ejército hecho exclusivamente por Inglaterra para dividir en 3 países la Gran Colombia, en Venezuela, Colombia y Ecuador. Santander, un aristócrata criollo de Bogotá, se apropió del territorio de Colombia, en tanto que el llanero Páez, un mulato venezolano, se apropió del territorio de Venezuela, y Juan José Flores, un mulato venezolano también, se apropió del territorio del Departamento del Sur, al que llamó luego Ecuador. Los 3 se convirtieron en dictadores de esos países, y estos dictadores fueron la pieza más útil para Inglaterra, y de esa manera se deshizo la emergente nueva nación de la Gran Colombia, en tanto México se declaraba protectorado de Francia y recibía a Maximiliano de Austria como su nuevo emperador. Los indígenas mexicanos se levantaron con Benito Juárez a la cabeza, junto con los mestizos propios mexicanos que habían luchado por la independencia, y fusilaron a Maximiliano de Austria, liberando a México de España, pero dejándole muy debilitado frente a la nueva potencia emergente que se había expandido sobre los territorios de los indígenas desde el Mississippi hacia el centro de los Estados Unidos, con Andrew Jackson, el asesino de indios, como presidente de los Estados Unidos. Y luego vino la conquista de Texas, la conquista de California, de Nuevo México, de Arizona, sobre el territorio mexicano, que quedó como una herida sangrante y una cuenta pendiente entre México y Estados Unidos. Hoy, México ha comenzado la recuperación de aquellos territorios donde ya prácticamente tiene bajo su control algunas zonas, como el estado más rico de Estados Unidos, el estado de California, donde los latinos, con los mexicanos a la cabeza, son mayoría que impone gobiernos en ese enorme estado norteamericano. Así pues, el ejército santandereano, que se hizo específicamente para separar, para dividirnos, primero a la Gran Colombia y luego dentro de Colombia para dividir a Colombia, es el actual actor fundamental en las protestas de Colombia. Este ejército, que pasó a ser pieza fundamental y clave para que Estados Unidos pudiera apropiarse de Panamá, porque este ejército nace de una guerra
civil llamada la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, en que los norteamericanos apoyan a los conservadores y logran conseguir que Colombia y su ejército se apropien de lo que es el territorio del Cauca y del Magdalena, pero después de la muerte de Eliezer Gaitán en 1948 y en el surgimiento de la guerrilla en los años 60, surge la guerrilla colombiana, que es la guerrilla más vieja del mundo y que ha librado la guerra más larga del continente americano, la guerra contra los Estados Unidos y el ejército santanderiano, que es la pieza fundamental de la dominación de Estados Unidos sobre Colombia. Recordemos que Estados Unidos le quita a Colombia en 1903 Panamá y construye allí el Canal de Panamá, que fue la pieza fundamental y el mecanismo más importante para su expansión tanto en el Caribe y en el Pacífico, y de esa manera Cuba, Puerto Rico en el lado del Caribe y por el otro lado Filipinas, Islas Guam, Islas Marianas, pasan a ser parte del territorio norteamericano, pero con una nueva modalidad. Ya no eran como territorios, como estados norteamericanos, sino, entre comillas, se pretendió lo mismo que se hizo con Puerto Rico, considerarlos estados libres asociados. En Sudamérica, el estado libre asociado al que primero le echaron mano fue a Venezuela, porque se descubrió petróleo y el gran desarrollo industrial de Estados Unidos se produce a partir del uso del petróleo como fuente de energía y el desarrollo de los motores de combustión y el transporte automotriz motorizado, que es la primera forma de ocupación, de nueva ocupación del espacio en Estados Unidos, y que le permite más tarde el desarrollo de la aviación. El caucho y el petróleo se convirtieron en algo fundamental, y caucho fue proveedor Perú y Brasil, en tanto que petróleo fue proveedor fundamentalmente México y Venezuela. En estas condiciones, Colombia se convierte en el país dividido que hasta ahora no encuentra la reconciliación. Esta reconciliación seguramente será posible cuando el ejército santanderiano, el ejército colombiano, que todavía sigue siendo pieza clave de la ocupación norteamericana de Colombia. Recordemos que el ejército colombiano está financiado desde el año 2000 por el Plan Colombia, que recibió y destinó 2.000 millones de dólares, denominado para la fumigación, pero además le entregó equipamiento militar, naves aéreas, etcétera, etcétera. Y el ejército colombiano ha sido el principal ejército indoctrinado dentro de la Escuela de las Américas en Panamá para reprimir y torturar a los colombianos. En la Escuela de Panamá se formaron los dictadores como Vileda, como Pinochet, como Somoza, como Stroessner, y en esa escuela se les enseñó a utilizar la tortura, el asesinato y la intimidación física y militar, armada, como mecanismos para someter poblaciones incontrolables. Vale señalar que América Latina es la región del planeta más rebelde de la historia. Desde 1800, América Latina se levantó contra los imperios europeos y derrotó a los imperios europeos, sacándolos del continente. Primero lo hizo Estados Unidos, de una parte de Estados Unidos, pero luego México fue el que liberó, el que más tarde sería la mayor parte del territorio norteamericano, liberándolo de los españoles.
luego Portugal, Brasil se liberó de Portugal y así América Latina emergió como la zona más rebelde del mundo. Cuando Estados Unidos, luego de derrotar a España, ocupa Cuba, Cuba se levanta y se rebela contra Estados Unidos. Primero, sin ser marxista, pero luego con la ayuda de la Unión Soviética, se convierte en el renegado del Caribe que apenas a 90 millas de las costas de Florida inquieta a Estados Unidos, que no puede con él desde hace 60 años. Pero el fenómeno de Colombia es aún más extraordinario. La rebelión colombiana, que empieza en 1948 como guerrilla y se conforma como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la década de los 60, y como el Ejército de Liberación Nacional y otras de las ramas de la guerrilla, empiezan una guerra armada que es la guerra más grande, la guerra de guerrillas más larga y dilatada del mundo. Esta guerra de guerrillas que se libra en el territorio colombiano ha logrado derrotar numerosas veces al ejército colombiano y a las fuerzas norteamericanas establecidas en 7 bases militares en ese país, teniendo una gran zona de Colombia como su propiedad. Esto es fundamentalmente en la frontera entre Ecuador y Colombia, básicamente en el Putumayo y en el departamento de Nariño. Así, para que la Colombia pueda tranquilizarse y pueda volver a ser un país emergente, un país diferente y no sea un exportador de la violencia, porque se ha convertido en un mayor exportador de la violencia de América Latina, exporta sicariato, además exporta cocaína, y esta exportación de la violencia colombiana, que ya afecta a Ecuador, también se ha convertido en una exportación de capitales ilegales del narcotráfico, que ahora son la fuente principal de sustento en países como Ecuador, Centroamérica, México, Perú. Esto ha convertido a Colombia en el país alarma en este momento, cuando en India se produce una debacle sanitaria donde 400,000 personas son infectadas cada día y 4,000 mueren. 400,000 son infectadas y 4,000 mueren cada día. Colombia, en cambio, despierta la alarma de Estados Unidos, de CNN y de todos los organismos internacionales, porque Colombia es ahora el foco de la violencia insurreccional, una nueva forma de protesta que nace en Estados Unidos cuando se hacen las protestas por la muerte de afro-norteamericanos como Floyd, y consiste en la mañana protestas pacíficas y la noche protestas violentas. Este nuevo sistema de protestas que nace en Estados Unidos y que tiene éxito, ahora se ha propagado por Chile, se ha propagado por Colombia, y han convertido a Colombia en el fósforo, en el centro explosivo de América Latina. Al parecer, la solución que no se pudo pactar en el acuerdo de paz fue y debe ser que el ejército colombiano, al igual que la policía represiva de Colombia, recordemos que desde la infancia nosotros siempre nos enseñaron en la escuela y el colegio que la policía más corrupta del mundo era la policía de México, que el ejército más corrupto del mundo era el ejército colombiano, y que la justicia más corrupta del mundo era la justicia ecuatoriana. Hoy el ejército colombiano, el ejército más corrupto del mundo, tiene
que dejar de ser el que pone y quita presidentes en ese país, y debe ser integrado por las Fuerzas Armadas de todas las partes, las Autodefensas Unidas de Colombia, los guerrilleros, el mismo ejército, para crear un nuevo ejército colombiano que sea un ejército que no esté al servicio de la oligarquía de Colombia, la oligarquía santanderiana. La oligarquía de Colombia es la clave fundamental de la debacle de Colombia. Es una oligarquía que empezó en el virreinato de Santa Fe de Bogotá o de Nueva Granada y que ha pasado generaciones y generaciones siendo la misma, solamente que con alguna renovación de apellidos y flujo sanguíneo, pero mentalmente son la misma chola con distinto calzón. Y esta es la clave del problema de Colombia. El terminar con esa oligarquía colombiana es el primer paso que debe darse para establecer la paz en Colombia y eliminar los cuerpos represivos del Estado, que son la policía y el ejército colombiano, que básicamente han sido instrumentos de la DEA y del Pentágono. Muchas gracias.